Es claro que en la vida, ya sea que estemos pasando por circunstancias difíciles o no, eh, vamos a escuchar, por decirlo de alguna manera, las voces eh, de diferentes fuentes que vienen a nosotros, acuden a nosotros para darnos uno que otro consejo. Yo creo que es algo que nosotros no vamos a poder evitar. El problema con estas voces es que no todas nos van a dar un buen consejo, nos van a dar una buena guía, una buena orientación. Y lejos de ayudarnos, estas voces, ¿verdad? Estas voces que vienen, como ya dijimos, de diferentes fuentes, podrían llegar a perjudicarnos. Estas voces podrían venir de 3 o 4 fuentes muy conocidas. Entre ellas nuestra conciencia nos habla, nuestra naturaleza humana, alguien habla del juicio, ¿verdad? Satanás y por supuesto Dios. Ya sea que estemos pasando por circunstancias difíciles o no, de repente vamos a comenzar a escuchar, ¿verdad? Estas supuestas voces. Creo que sería de vital importancia saber un poquito de ellas o procurar reconocerlas, reconocer estas voces para evitar quizás un mal mayor sobre nuestras vidas. Empecemos haciendo un breve análisis de cada una de ellas. Nuestra conciencia. Bueno, sin lugar a dudar, nuestra conciencia puede llevarnos a tomar buenas o malas decisiones, pues ella está regida por todos aquellos principios o normas de vida a través de las cuales nosotros fuimos formados o hemos crecido. Dependiendo también de nuestra inteligencia emocional y de nuestro temperamento, nuestra conciencia podría inducirnos a tomar buenas decisiones, muy buenas decisiones, o por lo contrario, malas y erradas decisiones. Podría, por ejemplo, llevarnos a asumir nuestro grado de responsabilidad en la vida, sobre todo cuando nos equivocamos o cometemos errores. O podría guiarnos a tomar malas decisiones, a vivir simplemente libre de toda culpa y de responsabilidad, justificándonos por todo, volviéndonos inclusive insensibles o irrelevantes. Al menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, ya su conciencia es insensible, se ha endurecido. Por eso el apóstol Pablo usa este término. Las personas que se dejan llevar por la conciencia, por lo general se expresan de la siguiente manera. Bueno, yo sé que me equivoqué, pero ¿y qué? O yo tengo la culpa, soy una basura, no sirvo para nada, no valgo nada. O, bueno, en dado caso, ella se lo buscó. Esa persona se lo buscó porque yo se lo advertí y yo se lo dije. Bueno, en dado caso también tiene mucho dinero. ¿Qué importa que pierdan un poco y caiga a mis bolsas? Yo me lo merezco. Ah, es que yo tengo derechos también. No veo nada malo. Y la más conocida de todas, mi conciencia está tranquila. Son algunas de las expresiones más comunes usadas por las personas que se dejan llevar por su conciencia. Y vuelvo a repetir, nuestra conciencia no siempre es una buena consejera. Y podría llevarnos de un polo a otro. Podría llevarnos a autoflagelarnos, a no poder lidiar con la culpa
o a ser totalmente irrelevantes ante las circunstancias de la vida y nos resbala cuando cometemos errores y nos equivocamos y causamos daños a segundas y a terceras personas. Nuestra naturaleza. Bueno, nuestra naturaleza es ese instinto que nos induce a pensar, a sentir, a actuar o a reaccionar de tal o cual manera. El problema con la naturaleza humana es que está contaminada con el pecado y nos induce a satisfacer constantemente nuestra naturaleza, o podríamos decir nuestra carne. Ejemplo, lo natural es que un hombre se sienta atraído por una mujer y viceversa. Sin embargo, nuestra naturaleza contaminada con el pecado puede llevar al hombre a pervertir ese instinto natural y a tener relaciones promiscuas, por ejemplo, fuera del matrimonio, a adoptar prácticas antinaturales como la zoofilia, el adulterio, la fornicación, la efebofilia, ¿verdad? La pedofilia, el estupro, el incesto, la gerontofilia y la homosexualidad, entre muchas otras relaciones del tipo antinatural. Está ahí, ¿verdad? El instinto natural es la atracción de un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Pero nuestra naturaleza contaminada por el pecado nos puede llevar a pervertir ese instinto natural. Por lo tanto, nuestra naturaleza humana lo que hace es llevarnos a vivir una vida plena de satisfacción. Satisfacción de la carne. Por lo tanto, a vivir una vida alejada de Dios y su palabra. Romanos, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estas personas suelen expresarse de diferentes maneras y por lo general dicen, bueno, sí, yo sé que yo fumo, que yo tomo mucho, yo consumo algunas drogas, sí, yo sé todo eso, pero de algo tenemos que morirnos. Tarde o temprano de algo vamos a morirnos, ¿no? En dado caso, solo se vive una vez. O expresan, ¡ay, qué rico! Hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo nos pida. Hay que disfrutar. Hasta una canción, usted sabe que hay, ¿verdad? Hay que disfrutar de la vida. Ahora que podemos, porque mañana no podemos. Hay algunos que se han expresado así. Yo amo a los niños y el amor viene de Dios. Y me estoy hablando de personas que practican la pedofilia y abusan de los niños y los llevan a una corte y los enjuician. Y cuando dan su testimonio dicen, bueno, sí, yo sé que yo hice todo eso, pero es que yo lo hago por amor. No es por amor. Es para satisfacer sus instintos, voy a decirlo así, antinaturales, corrompidos por el pecado. Estas son algunas de las expresiones más comunes usadas por las personas que se dejan llevar por su naturaleza humana. Inclusive hay quienes el lunes dicen, ay, ojalá que pronto sea viernes. Y el jueves dice, ay, mañana es viernes. Y cuando llega el viernes y son las 5 de la tarde, voy a marcar su tarjeta para irse para su casa. Y dice, ay, al fin viernes. Ahora sí. ¿Verdad? Estas son las expresiones más comunes de las personas que se dejan llevar por su naturaleza. El problema con nuestra naturaleza humana es que nuestra naturaleza es egoísta. Es egoísta y puede llevarnos tan simple y sencillamente a satisfacer nuestras necesidades, nada más. Y por eso puede ser una mala consejera. Satanás. ¿Quién es Satanás? Bueno, Satanás es el enemigo de Dios. Todos sus nombres así categóricamente lo demuestran. Es el enemigo de Dios y de toda la obra creada por Dios.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es el apóstol Pedro hablando y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mucho se ha dicho acerca de Satanás. Yo en esta ocasión diré que Satanás es el padre de toda vejación y de toda maldad. Y estos textos lo que están diciendo es que cuando Satanás viene tras nosotros, él no viene para hacernos cariñitos en la cara, en el rostro. Él viene para literalmente devorarnos y destruirnos. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. San Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que dice que él es el padre del engaño, que él es el padre de toda mentira. Ese es básicamente Satanás, el cual se opone a Dios y ha venido al mundo, a este mundo, a destruir al hombre. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 10, versículo 10a. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón. Cierto que no dice Satanás, pero en su contexto el Señor está hablando del pastor y las ovejas, de un rebaño de ovejas. Y de repente habla de los enemigos del rebaño. Y habla de un ladrón, ¿verdad? Que bien puede ser el lobo. Cuando el lobo llega, él busca de entre el rebaño a las ovejas más tiernas, las más jóvenes, las más inexpertas o las más débiles e inclusive enfermas. Las separa del rebaño y literalmente las roba, las toma y se las lleva lejos y lejos las mata para luego devorarlas. Así que en su contexto, cuando está hablando del ladrón, está hablando del lobo, que es un cuadro representativo de quién. Bueno, en este caso de Satanás. No en vano, dice en el libro de los Salmos, y yo lo voy a leer por ustedes, en el libro de los Salmos, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice el salmista: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Habla del malo. En este caso, ¿quién es el malo? Dice en el versículo 9 y 10. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. En este caso, ¿quién es el malo? Un león. Y dice que hace exactamente lo mismo, va, acecha al débil, y cuando éste pasa, se agacha, salta sobre él, pero no es para jugar con él, es para matarlo. Alguna vez nosotros tuvimos un perro que se llamaba Pipo, y ese perro era desaforado. Él permanecía en el patio, no podía pasar un gato porque él quería devorar a aquel gato, y brincaba sobre la tapia para ver si lo podía alcanzar. Era común en las mañanas encontrar los cuerpos de ratas o ratones. Él venía, veía dónde pasaba el ratón, la rata, caía sobre ella y la mataba y ahí la dejaba. No así el lobo, no así el león, no así Satanás. Él ha venido no para jugar con nosotros, sino para destruirnos y devorarnos totalmente. Es el más malintencionado y sagaz consejero que nos llevará a tomar decisiones que causarán daño y sufrimiento y destrucción a muchos.
Así que dice el libro de los Salmos, ahí donde estábamos leyendo, en el capítulo 10, en el versículo 7. Salmos capítulo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Quiere decir que todo lo que es egoísta, que todo lo que es malo, que todo lo que nos lleva a experimentar celos, por ejemplo, amargura o tristeza extrema, no viene de Dios. ¿Viene de quién? Del diablo. ¿Viene de quién? De Satanás. Y Satanás va a usar todos los recursos a su disposición para destruirnos. Va a usar el sistema mundano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, aún nuestra conciencia para aconsejarnos y apartarnos de Dios y destruirnos y causar el mayor daño posible. Voy a leerlo también por ustedes. Lo que dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que Satanás va a usar el sistema mundano, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad? No solo los deseos de los ojos, pero la vanagloria de la vida, la fama, el prestigio, ¿verdad? La ansiedad por tener más. Él va a usar esto para aconsejarnos, apartarnos de Dios y destruirnos. De hecho, si algo busca Satanás en nuestra vida es insensibilizarnos, entre otras cosas. O al menos, por el contrario, hacernos sentir culpables, de modo que la culpabilidad no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios es la convicción por la responsabilidad y asumir nuestro grado de responsabilidad en la vida, no de culpa. Dios quiere, no que yo me sienta culpable y miserable, y ahí estoy llorando en medio de mis miserias. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que yo me haga responsable de mis errores y busque la posibilidad de poder enmendarlos, no que me esté muriendo en mis miserias. Eso viene de parte de Satanás. Tal fue el caso de Judas. Judas vendió al Señor por unas cuantas monedas de plata. Y se sintió tan mal por haber entregado sangre inocente que se suicidó, se quitó la vida. No así el apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo y lo hizo con maldición. Y en su momento se arrepintió con suma tristeza y angustiante dolor y lloró, implorando el perdón de Dios. Se levantó y se convirtió en un gran siervo del Señor. Esa es la diferencia entre uno y otro. En el caso de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, su naturaleza humana, sus sentimientos, sus emociones, su debilidad lo llevó a matar a su propio hermano. Había sensibilizado su alma, había sensibilizado su conciencia y se dejó llevar por su naturaleza, por sus sentimientos, por sus emociones, por su ira, por su enojo, y mató a su hermano Abel. Dios, la cuarta fuente. ¿Quién es Dios? Él es el dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único sabio Dios. El creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe. Y decimos así, el único y sabio Dios. Él creó al hombre también. La palabra de Dios dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice, varón y hembra los hizo. Pues bien, Dios busca el bien de todo ser humano, de todos y cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, Santiago, capítulo 1,
versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice Santiago? Que toda buena dádiva, que todo don perfecto, ¿de dónde viene? De Dios. En tanto de Satanás viene todo lo malo, de Dios viene todo lo bueno. Y Él busca el bien de todos. De hecho, es tanto así que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos vida, y escúcheme bien, vida en abundancia. Hay quienes piensan que hay que vivir la vida y disfrutarla mientras se pueda, ignorando que la vida cristiana es mucho más satisfactoria que la vida mundana. Y piensan que la vida cristiana es aburrida, y no lo es. Dicen eso porque no saben de lo que se están perdiendo y de lo que es realmente la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, en la parte B, nos dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Dios busca el bien de todos y quiere darnos una vida plena que usted no puede imaginar porque no conoce. Pero es lo que la palabra de Dios así nos ofrece y lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces yo tengo una pregunta: ¿a quién le vamos a creer? ¿Por quién nos vamos a dejar llevar? ¿Por nuestra conciencia, que podría llevarnos a asumir el grado de responsabilidad que nos corresponde, o que podría inducirnos a tomar malas decisiones, a sentirnos culpables o a ser irrelevantes? ¿Por quién nos vamos a dejar llevar? Por nuestra naturaleza humana, que está contaminada con el pecado y lo único que busca es satisfacerse a sí misma y es egoísta y puede llegar a ser destructiva. Por Satanás, de quien procede todo lo malo y quien busca nuestra total destrucción. O por Dios. No, por supuesto, contestarán muchos. Por supuesto, por Dios. Sin embargo, déjenme decirles que la mayoría de las personas son incapaces de distinguir la voz de Dios. Ahí está el detalle. Sí, claro, nos conviene dejarnos llevar por Dios. Claro que sí. El problema es que la mayoría de las veces nosotros somos incapaces de poder distinguir la voz de Dios. Por eso cuando tomamos decisiones, decimos que fue Dios quien nos dijo qué hacer, cuando en realidad lo que escuchamos fue la voz de nuestra conciencia, de nuestra naturaleza humana, e hicimos lo que nosotros queríamos hacer, como el joven que en determinado momento, después de divorciarse de su esposa, una semana después escucha un mensaje de la palabra de Dios y simple y sencillamente dice: bueno, ya entendí, me acabo de divorciar, pero la voy a buscar a ella, ella es inconversa, ella es incrédula, piensa de otra manera, pero la voy a buscar a ella, me voy a casar con ella, voy a tomar mi yugo, voy a seguir adelante. ¿Cómo que va a tomar su yugo? Usted se casa con una persona porque usted ama a esa persona y porque quiere compartir su vida con ella, no porque es una carga que usted está dispuesto a sacrificarse y llevarla sobre sí, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Cuando la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. O la persona que puede llegar a separarse o divorciarse de su esposo después de tantos años y dice que es la voluntad de Dios. ¿Cómo la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, es difícil a veces ser capaces
o es difícil distinguir la voz de Dios. A veces no somos capaces de distinguir la voz de Dios y tomamos decisiones diciendo que fue Dios quien nos dijo, cuando en realidad estábamos siguiendo la voz de nuestra conciencia o de nuestra naturaleza humana e hicimos lo que nosotros queríamos hacer. No confundamos, por favor, la voz de Dios con la de nuestra conciencia, con la de nuestra naturaleza humana o con la de Satanás. La voz de nuestra conciencia puede ser culpadora y destructiva, pues nos induce a tomar decisiones basadas en sentimientos y emociones. La voz de nuestra naturaleza puede ser egoísta y sumamente destructiva, pues nos induce a tomar decisiones que nos satisfagan en todo momento. La voz de Satanás es engañosa, como la de la serpiente. La palabra serpiente quiere decir que se sea. Viene sugestivamente a nuestro oído y nos dice: lo que tienes que hacer es esto y el otro y el otro. Usted sabe que la palabra de Dios dice, pero mira que es mejor que tú hagas esto y el otro y aquello. Y ahí está, no gritando, sino susurrando a nuestro oído con sensualidad lo que supuestamente debemos y tenemos que hacer. Es como un espejismo lo que nos presenta Satanás. Un espejismo detrás del cual hay culpa, muerte y destrucción, como con Adán y Eva. Ahí estaba. Con que Dios les ha dicho que el día que comieren del fruto van a morir. Sabe Dios que el día que coman del fruto serán como dioses. Y ahí estaba, seduciéndolos, y los llevó a dejar de creer en Dios para creer en sus engaños y en sus mentiras. La voz de Dios, por su parte, está basada en principios claros y definidos en su palabra. Por lo tanto, no refleja duda. Por lo tanto, no refleja culpa, pecado o pecado, todo lo contrario. Es más, usted puede analizar las Sagradas Escrituras en libros como en el libro de los Salmos y va a darse cuenta que la voz de Dios es potente, es firme, es segura. En ella no hay duda ni incertidumbre. ¿Qué era lo que decía Santiago en el capítulo 1, en el versículo 17? Si se nos permite básicamente recordarlo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Mudanza, ni sombra de variación. Porque la voz de Dios es firme y segura, sin duda, sin culpa, sin pecado, es firme. Y está expresada claramente en la palabra de Dios. Aunque a veces no nos guste. Aunque a veces no nos gusten las cosas que oímos de parte de Dios, del gran yo soy. Recuerda el nombre que le fue revelado a Moisés. Señor, y cuando yo vaya a los ancianos, ¿y quién les digo que me envía? Diles, yo soy el que soy. Te envía. Debemos recordar que esta expresión viene del hebreo Abba, HVH, que es el verbo ser o estar. Y eso es lo que quiere decir, el que está. Entonces Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que soy. O sea, el que está en el pasado, el que está en el presente y el que está en el futuro, de manera simultánea en la vida de todos los seres humanos. ¿Cuántos? 7 puntos y resto de billones de personas. Bueno, Dios está en el pasado, el presente y el futuro de cada uno de ellos. Porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente, porque Dios todo lo sabe. No porque se lo contaron, sino porque estuvo ahí. Él sabe todas las cosas. Y es el yo soy el que nos está hablando y nos está diciendo, aunque no nos guste, el único y sabio Dios, el que lo sabe todo. Usted se jala los pelos y dice, ¿en qué momento me metí con este hombre? ¿En qué momento me metí con esta mujer? Si yo hubiese sabido. Usted no sabía, pero Dios sí. Porque Él es el yo soy. Y Él sí sabía.
De ahí la importancia de aprender a escuchar su voz. Voy a leer un texto por ustedes también, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139. ¿Qué dice ese texto? Bueno, dice cosas muy interesantes. En el versículo 3 y 4. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En el versículo 7 y 8 dice el salmista, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí, tú estás. Y termina diciendo en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de la fundación de la eternidad, Dios ya sabía todo acerca de ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios vio la concepción, tu concepción, mi concepción, la concepción de cada ser humano. Y dice que las cosas que tenían que ser fueron porque ya estaban escritas. No porque Dios dijo que fueran así, sino porque Dios sabía lo que iba a pasar y lo que iba a ocurrir. Hay un detalle, que si no queremos confundir la voz de Dios, vamos a tener que pasar tiempo conociéndolo a Él y a su palabra. Es la única manera. San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Tenemos que conocer mejor a Dios, y la única manera es leyendo su palabra. La única manera es pasando tiempo con Él, intimando con Él a través de la oración, como lo hicieron los héroes de la fe, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo el rey David o Daniel. David oraba 3 veces al día y alababa a Dios 7. Daniel abría las puertas de su casa y oraba 3 veces al día. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y Abraham también. Vamos a tener que pasar tiempo conociendo su voz, conociendo su persona. De otro modo seguiremos guiados por nuestra conciencia, por nuestra naturaleza engañosa, usadas por Satanás para hacernos daño. San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En su contexto está hablando de un pastor y sus ovejas. Y lo hemos contado en otras ocasiones y ya la National Geographic me parece que lo logró firmar. 2 pastores que vienen con sus respectivos rebaños se encuentran en el camino, se ponen a conversar y mientras estarán conversando, 200 ovejas de un lado, 600 del otro, se mezclan entre sí. Los pastores terminan de conversar y cada quien sigue su camino. Y de repente solo ejecutan un sonido o un silbido. Y lo maravilloso sucede. Cada oveja, cada rebaño se separa y va en pos de su pastor. Porque conocen su voz. Desde el momento en que nacieron, esa oveja y ese pastor tuvieron una interrelación. Tuvieron una relación muy íntima. Al punto de cuando oyen el silbido de su pastor, reconocen la voz de su pastor y le siguen. Pues es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios. Reconocer la voz de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga y la paz es